del profeta Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Esta mañana estaba en mis rodillas y le dije al Señor, ¿cómo le pongo de nombre a este mensaje? Porque un mensaje como este no lo quiere escuchar nadie. Y el Señor trajo a mi corazón, ponele así, lo que nadie quiere escuchar. Dice el versículo 1, clamó a mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se separaron junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado el umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo. Y me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no la ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. El profeta Ezequiel, en este capítulo, es un exiliado político. Tenía el oficio de sacerdote, pero frente a una teocracia como vivía la nación de Israel, en la que el rey era la cabeza visible y el rey estaba puesto por orden y confirmación de Dios, la unción de Dios estaba sobre el rey. Así que cuando hay un conflicto político y se lleva a esta nación a otro pueblo, esto es Babilonia, Ezequiel es llevado junto a la nobleza, ya que con su oficio de sacerdote, él comulgaba dentro de lo que tiene que ver en el ámbito político, religioso.
Así que Ezequiel, para darle un vislumbre del contexto cultural de que estamos hablando, era un sacerdote, era una persona reconocida en el pueblo. Es un exiliado. No está en la tierra de Israel, sino que está a muchos kilómetros de distancia. Pero Dios toma a este sacerdote, lo lleva a su tierra y le muestra lo que está ocurriendo en visiones. Y en la visión, como acabamos de leer, aparecen estos personajes que podrían caracterizarse de siniestros, pero están ejecutando un juicio divino. Aparentemente estos verdugos, llamados así en la Biblia, son ángeles que ejecutan la ira de Dios y tienen instrumentos para destruir. Este es el contexto de mi mensaje. Esto es lo que ocurría en el mundo espiritual, mostrado de parte de Dios al profeta. ¿Por qué Dios querría destruir a una nación? ¿Por qué Dios querría destruir a un pueblo? ¿Por qué Dios debería decir, matad viejos, jóvenes, virgen, niños, mujeres, y no tengáis misericordia ni perdone vuestro ojo? ¿Por qué? Basta mirar el versículo 9 para ver la condición social. Mi primer punto, la condición social. Verso 9. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de, note usted, déjeme exponer este texto, maldad sobre la tierra, sangre derramada, está llena de sangre, sigue, la ciudad está llena de perversidad. Note esas tres palabras que describen el escenario social de la tierra y del tiempo en que vivía Ezequiel. Maldad, sangre derramada, perversidad. Diga conmigo, maldad, sangre, perversidad. Basta que usted prenda el noticiero, basta que usted se informe a través de los medios de comunicación, sean virtuales o sean de señal, de cable, lo que fuere. Es lo que ve todos los días. Es lo que usted come, es lo que usted consume, es con lo que usted se despierta a la mañana, que a alguien le tiraron la puerta abajo, que a alguien lo asaltaron, que a alguien lo violaron, que a alguien lo mataron, que a alguien le derramaron sangre. Violencia doméstica, violencia social, violencia en todo tipo y en todo ámbito, adicciones, excesos. Acabo de decir la marcha y la manifestación de ayer, Plaza de Mayo. Despenalización de estupefacientes, algo que dejará un saldo negativo en las próximas generaciones en cuanto a la visión de la juventud y lo que esto conlleva. En otras palabras, cuando yo leo la Biblia, estoy leyendo el periódico de ayer y de hoy. ¿Me está entendiendo? No es que nos encapsulamos dentro de la religión, como muchos creen. No es que nos metemos dentro de una burbuja de la religión dentro de la iglesia para evadirnos de la realidad. No, señores, estamos muy bien actualizados, estamos muy bien enterados y estamos dispuestos a hacer cosas por esto. Ahora, este era el escenario de Ezequiel. Y note usted que la historia, para aquellos que son estudiosos, evoluciona, el hombre evoluciona, la ciencia evoluciona, la comunicación evoluciona, pero el hombre, en vez de evolucionar, está yendo para atrás, está volviendo a costumbres primitivas, está volviendo a costumbres arcaicas, está quedándose obsoleto en su naturaleza. Puede evolucionar muchas cosas, pero la moral del hombre se está denigrando cada vez más. Y como si esto fuera poco, Dios le muestra a Ezequiel sangre, le muestra maldad, le muestra perversidad. Basta leer el capítulo 8, versos 16 y 17. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová
Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. Y adoraban al sol, postrándose hacia él. ¿Qué adoraban? ¿Qué adoraban? Adoraban al sol. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Escuche. Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Justamente lo que ayer llevó a los jóvenes a hacer el evangelismo y predicar en las calles de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, es esta fiesta idolátrica del Santo del Mailín. ¿Por qué adorar una imagen? ¿Por qué adorar un ídolo? Siendo que el ser humano, según Romanos capítulo 1 y 2, tiene conciencia de Dios. Y lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque la creación misma habla de las cosas creadas por Dios. No existe, sáquese de la cabeza, no existe ser humano que camine sobre la tierra que no tenga conciencia de Dios. Eso es un absurdo. Alguien una vez me dijo, ¿y qué pasará con aquellos que viven en una isla? ¿Qué pasará con esos indígenas que nacieron bajo una cultura pagana, fetichista, idolátrica? Hermanos queridos, dice la Escritura, y si la Escritura lo dice, es un fundamento firme, que no hay uno que no tenga conciencia de un ser supremo, esto es de Dios. Mire lo que pasaba en el tiempo de Ezequiel. Adoraban al sol. Y como adoraban al sol, adoraban tantas otras cosas. Y hay un detalle interesante para resaltar. Dice que estaban mirando hacia el oriente y le daban la espalda al templo de Dios. Todo lo que pasa allí afuera es un reflejo de lo que somos por dentro. Para pensar, todo lo que pase allí afuera es un reflejo de lo que somos por dentro. Esto es lo que somos, el hombre. Lo que pasa, lo que vemos, está dentro nuestro. Somos idólatras, somos avaros, adoramos lo que no tenemos que adorar. Hacemos maldad, hacemos perversidad. Este es el contexto del profeta Ezequiel. Y hay un detalle que no lo puedo pasar por alto porque salta a la vista y usted me lo demandaría. En el verso 9, ya lo leímos, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande, sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no la... En otras palabras, para los pecadores hay un Dios ausente. ¿Qué dicen ellos? Jehová abandonó la tierra. Dios no lo ve. Esta es la negación de Dios. Y a Dios no se lo niega solamente diciendo Dios no existe, porque aún el otro día yo estuve hablando con un ateo. Una persona se considera atea, que viene, está con nosotros, comparte, yo soy ateo, listo, no es mi problema. Yo decía, ¿qué haces acá? ¿Dónde está tu ateísmo? Aún el ateo sabe que por más que él no quiera tener conciencia de Dios, Dios existe. Jehová ha abandonado la tierra y no la ve. Así vive nuestra sociedad, como que Dios no existe, o como que Dios nunca le pedirá cuenta de sus actos. Ahora, no puede pasar esto con la iglesia de Dios. Usted no puede actuar como si Dios no lo viera. Alguien dijo que el carácter de una persona es lo que es cuando nadie lo ve. El carácter de una persona no es lo público. El carácter de una persona no es el exhibicionismo. El carácter de una persona no es la exposición pública o mediática. El carácter de la persona es lo que soy en esencia cuando estoy solo conmigo.
¿Está entendiendo? ¿Por qué se denomina carácter a ese tipo de... ¿Por qué se lo justifica desde ese lugar? Porque ¿qué haces cuando estás solo? Cuando nadie te ve. Cuando solamente hay dos ojos que te pueden estar mirando y son los de Dios. Eso sos vos. Lo que haces en la soledad, lo que pensás en la soledad, lo que decidís dentro tuyo, los valores que contemplás. Qué lindo aquella persona cuando aún nadie lo ve, ni nadie puede llegar a registrar ese hecho, hace un acto de caridad. Por algo Jesús dijo, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Cada vez que hagas algo, hácelo para Dios, que solamente Él sea el testigo de lo que sos. Por eso es que nosotros no podemos juzgar desde el aspecto humano de lo que vemos, porque nuestra percepción está contaminada. Nosotros podemos juzgar a una persona por la apariencia, pero no sabemos en realidad qué es la persona en sí. ¿Me está siguiendo? Ellos decían, ha abandonado Jehová la tierra, Jehová no nos ve. Entonces hacían todo tipo de fechorías, todo tipo de inmoralidades. Ahora, lo que a mí más me preocupa de todo esto es la iglesia muda ante su rol profético. Y cuando hablo de un rol profético de la iglesia, no estoy hablando de la profecía desde el aspecto que tiene que dar una palabra de revelación, o que tiene que descubrir algún enigma, o que tiene que traer una palabra nueva. No, señores, el rol profético de la iglesia es nuestro papel de denunciante ante lo que vemos mal, aunque lo que está mal. Ayer leíamos con mi esposa una noticia de un pastor salvadoreño, se subió a un colectivo a predicar a Jesucristo. Un muchacho saca su arma, empuña, le pega un tiro y lo mata en pleno colectivo. Para que se calle. El Salvador. República del Salvador. Le dije a mi esposa, un mártir de Jesucristo. Pero esa es la sociedad. Y cuando uno mete el dedo en la llaga y cuando uno le dice a la gente lo que la gente no quiere escuchar y se fastidia. Ese es el rol profético que tenemos. Por algo a Juan el Bautista le costó su cabeza decirle a Herodes, no te es lícito tener la esposa de tu hermano Felipe. Hola. La iglesia muda ante su rol profético. Si usted sabe algo, escucha algo, la información te hace cómplice. El saber ya te creó una responsabilidad. Cuando alguien viene a mí y me dice, mira, te tengo que contar algo, le voy a decir, ¿estás seguro? Porque vos venís a contarme algo y me estás poniendo una bomba en las manos. Y yo no voy a dejar que me explote a mí. O cortamos los cables juntos a ver cuál es y nos estalla a los dos, o llévate la bomba a tu casa. Si me vas a contar, sabé que si es algo que está mal, lo voy a decir. No, está bien, déjalo ahí. Decía al de al lado, hacete cargo. ¿Por qué la iglesia está muda en su rol profético? Escuche esto. Llegamos a aceptar lo inaceptable. Llegamos a naturalizar lo antinatural. Pero lo que más me aterra, y créame que me aterra, en mis rodillas preparé este mensaje. Es el verso 6. Donde dice, empieza con un tenor fuerte. Es el juicio de Dios sobre los malvados, sobre los perversos. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, porque todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Pero dice algo, mire. Y comenzaréis por mí, y comenzaréis por mí santuario. ¿Por dónde empezaba el juicio? Por el santuario. Esto lo hace más calamitoso al texto. Por eso es que le puse el nombre lo que nadie quiere escuchar. Porque somos rápidos para juzgar a los de afuera. Somos verborrágicos a la hora de la expresión y de la catalogar y de ser opinólogos y ponernos en el de panelistas
dramáticos. Pero déjeme ser un poco objetivo ahora con los de adentro. Cierre las puertas y vamos a hablar entre nosotros. Dice, y comenzaréis por mi santuario. Se le dijo a los verdugos que tenían que matar, ejecutar el juicio de Dios. Y mire lo que dice Pedro, interesante, 1 de Pedro 4, 17 y 18. Primera de Pedro 4, 17 y 18 dice, Nuevo Testamento, porque si alguno me dice, lo de Ezequiel era del Antiguo Pacto, vamos al Nuevo Testamento y te puedo justificar el justo juicio de Dios. Porque es tiempo, diga conmigo, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces Ezequiel no estaba hablando en la dispensación pasada. Está también Pedro soslayando, sosteniendo el mismo hilo de pensamiento, de que el pecado no puede pasar por alto, de que a Dios no se lo puede burlar, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, por nosotros. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo, esto es nosotros, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dios mío. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué le espera a los de afuera? ¿Está escuchando? ¿Está teniendo usted ahora una revelación de la majestad y de la santidad y de la grandeza de Dios? ¿Está usted ubicándose ahora en espacio y tiempo? ¿Está reaccionando frente al peso de las palabras que yo estoy diciendo? ¿Está tomando conciencia, hermanos queridos? El juicio comienza por aquí, el juicio comienza aquí adentro. ¿Se perturba usted y su conciencia frente al sistema actual? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo está el entorno? Hay un gemir en tu corazón por el agravio y la ofensa que le hacemos a Dios. Ya que dice Ezequiel, que acabamos de leer capítulo 9, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones. Yo decía, o yo estoy confundido y nadie puede ver lo que estoy viendo y nadie puede escandalizarse por lo que me escandalizo. Y ya pronto tendrán que venir con un chaleco blanco, 2 hombres vestidos de blanco, con una ambulancia a llevarme. ¿Cómo es el asunto? ¿Será que nos dejamos adormecer tanto como ese asesino silencioso, el monóxido de carbono, que uno puede estar durmiendo plácidamente y al otro día venir, amanecer frío, muerto y con una etiqueta colgada en el dedo gordo del pie? No nos damos cuenta y nos estamos muriendo junto con el mundo. No nos damos cuenta y nos está pasando por arriba el oleaje y la corriente que camina en contra de Dios. ¿Cómo está tu vida interior y tu corazón frente a lo que se ve, a lo que se oye? ¿Una noticia más? Dice 2 de Pedro, capítulo 2, versos 7 y 8, 2 de Pedro, capítulo 2, versos 7 y 8. Hoy leímos 1 de Pedro, ahora 2 de Pedro, esto es escritura. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. ¿Quién era Lot? Capítulo 19 de Génesis.
Un hombre que era sobrino de Abraham eligió la mejor llanura porque los pastos eran hermosos y él era pastor, pero se fue a vivir en medio de Sodoma y Gomorra, donde se practicaba la homosexualidad, donde se practicaba el lesbianismo, donde se practicaba el bestialismo y todo tipo de inmoralidad de la que se le ocurra, al punto que él le quiere entregar las hijas para que no violen a los ángeles que vinieron a hospedarse a la casa de Lot, y ellos le dijeron, no, no queremos tus hijas, queremos esos varones. Esa era la conducta del tiempo de Lot. Se da cuenta que el matrimonio igualitario y todo lo demás no es de ahora, ya viene de antes. Y dice la Biblia que este Lot se afligía, note usted lo que dice. Verso 6, condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolo de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hoy muchos tendrían que leer este pasaje y darse cuenta de lo que pasa con ese tipo de conductas. Y como si esto fuera poco, dice, y libró a Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Lot veía eso y se metía dentro de la casa a llorar, a clamar, a gemir, a decir, Dios, ¿dónde hemos caído? Dios, ¿hasta dónde hemos descendido en la moral? Dios mío, ¿cómo naturalizar esto? Y dice que se afligía su alma viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Yo cuando escucho gente en la calle hablando torpezas, gente que no conoce a Dios y blasfemando y diciendo todo tipo de asquerosidades, inmoralidades, trato de separarme, de no escuchar, de no oír, porque el solo escuchar hace que mi conciencia se repugne y yo tenga repulsión de lo que están diciendo. ¿Qué te pasa a vos con eso? ¿Qué te pasa frente a la pornografía? Hay una pornografía que es explícita en Internet y hay una pornografía que es implícita y que la podés ver en cualquier programa y lejos del horario de protección al menor. Y aunque no veas lo otro, que es mucho más perverso, pero contemplando y mirando eso, también eso te contamina el alma. Si vamos a hilar fino, hermanos queridos, estamos complicados. Por eso es que Ezequiel dice, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y Dios comienza el juicio por su casa. Y evalúa. Y pesa los corazones. Y Dios entra a la recámara más oculta de tu corazón. Y Dios está trabajando. Y Dios está entrando con un bisturí, haciendo una intervención quirúrgica en tu alma. ¿Cómo me apasionaba esta mañana? Estaba leyendo a Isaías capítulo 6. Él era profeta, era un hombre de Dios. Se le muere el primo, Usías. Él va al templo y dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo a Jehová el Señor en un trono alto y sublime, y comienza a describir toda la gloria de Dios. Y de repente cuando ve a Dios y toma conciencia él de su naturaleza, hace una mirada interior, la santidad de Dios, una mirada interior, la santidad de Dios, una mirada interior, él dice, ¡ay de mí! Que soy hombre muerto, porque soy un hombre que habita en medio de un pueblo de labios inmundos, y mis propios labios están inmundos. Y frente a esa humillación, un ángel toma una brasa del altar, porque el fuego significa purificación. Lo toma con unas tenazas, viene, vuela el ángel, le toca los labios y le dice, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Inmediatamente Isaías escucha la voz de Dios y dice Dios, ¿y a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él inmediatamente dice, heme aquí, envíame a mí. Esa sería, para hacer otro mensaje, el crecimiento normal de un cristiano. Reconocer su pecado, tener convicción de pecado, que Dios lo limpie y lo santifique, y que luego santificado y limpio le diga a Dios, heme aquí, envíame a mí. Pero para no dejar el tema en este clima, hay algo interesante. Ya hablamos de los impíos.
de los que creen que Dios no los ve, que Dios abandonó la tierra. Ya hablamos de la iglesia también, de que aún dentro de los cristianos puede haber gatopardismo. Yo no sé si usted conoce ese término, es un término muy utilizado en política, gatopardismo. A ver si lo voy a poner en otro término, panquequear. Dígale de lado, panquequear. El gatopardismo es tener una identidad y una esencia, pero actuar de la forma contraria. A ver, caretearla. ¿Sí? Ya dijimos que por eso el juicio tiene que empezar por la casa de Dios. Y si empieza por nosotros, ¿dónde aparecerá el impío? Y si empieza por el santuario, agárrese los pantalones. Pero hay algo interesante. En el verso 4, mire lo que pasa. Recuerde que vienen 6 verdugos con su instrumento de destruir, pero aparece uno en la escena, diferente. Un varón vestido de lino. ¿Sí? ¿Dice así? El cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y le dice en el verso 4, le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal, una marca en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones. Pusimos el ejemplo de Lot, un hombre que gemía y clamaba por lo que veía, por lo que oía, por lo que sentía, por el entorno en el que él se manejaba. Ahora, a este varón de lino no se le es permitido ejecutar juicio y destrucción como a los 6 verdugos. A él se le hizo un encargo mucho mejor, mucho más sublime, mucho mayor. Era meter la pluma en el tintero y hacerle una marca y una señal. ¿En dónde? En la frente. Pero no a cualquiera. Es más, el verso 6, en su última parte que leímos, donde dice matad viejos, jóvenes, vírgenes y demás, pero dice, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Hermanos queridos, en esta mañana Dios está buscando gente para marcar. Es cierto que hay un plano antagónico que estoy presentando. Por un lado los que destruyen, por un lado el ejercicio y la ejecución de Dios sobre el pecado, sobre la estafa, sobre la corrupción que hay. Pero por otro lado está este varón con un tintero, yo no sé quién es, no sé cómo se llama, pero está marcando gente, está poniendo una señal y está diciendo que a esa gente escondida con Dios, anónima, es la gente que Dios eligió para que clame y para que gima por todo lo que está pasando en derredor. Caerán 1000 y 10.000, pero a ti no te tocará. Si en esta mañana te volvés de tu pecado, a vos que estás en el santuario, y clamás y gemís, y te arrepentís, Dios te va a poner una marca. Estoy diciendo que Dios en este tiempo está haciendo separación. No se puede ya más tirarle perlas a los cerdos. Ya no se puede más jugar con la religión. Le voy a decir más, ya usted no necesita un sermón más. Usted necesita vivirlo. Le conté que Wesley, de 600 mensajes, 6 predicó en una iglesia y 594 al aire libre. La iglesia ya no necesita más sermones. La iglesia necesita ser un sermón caminando, ser un sermón viviente. Quiero decirte algo, los que gimen y los que claman son los que se arrepienten. Los que gimen y los que claman son los que se escandalizan. Los que gimen y los que claman, señores, son los que no se conforman a este mundo y a este sistema. Quiero decirte que el pecado colectivo, el pecado social, es el espejo en que nos miramos todos y todos somos responsables
ante la ley divina. Si alguien está haciendo una atrocidad, también me hago responsable yo, porque hay alguien que está haciendo algo, porque hay otro que no hizo lo que tenía que hacer. Hoy nosotros nos escandalizamos de la corrupción del país, que Donald Trump está diciendo que si él no gana las elecciones en Estados Unidos va a ser como Argentina, denigrándonos. Pero mira lo que hemos llegado, un país que expulsó los mejores evangelistas al mundo. Un país que se jactó por varios años y por lo menos 3 décadas de escribir libros y decir que en Argentina estaban los mayores avivamientos. Hubo evangelismo, no hubo avivamiento. Hubo predicación a las personas, pero no hubo avivamiento. Cuando hay avivamiento, cambia la sociedad, cambian las autoridades, cambian los lugares públicos. Tuvieron que morirse 5 jóvenes para que ahora dicten una ley que se tienen que cerrar los boliches. ¿Está entendiendo lo que le digo? Cuando hay algo que pasa, es porque hay alguien que de antemano no hizo lo que tenía que hacer. En este caso nosotros también tenemos grande responsabilidad. La iglesia tiene grande responsabilidad. Porque el gatopardismo de los cristianos ha hecho que nosotros no nos plantemos y digamos lo que tenemos que decir por prejuicios y por un montón de cosas que nosotros tenemos. Hola. Me reía tanto porque leía unos avivamientos que ocurrieron en el 1900. Y cuando en Inglaterra se predicaba al aire libre, creo que alguna vez lo conté, los domingos a la mañana se hacía evangelismo antes de ir al templo. Se predicaban las esquinas y demás. Y como no había baño dentro de las habitaciones de los edificios, estaba un tacho que se usaba en la emergencia de la noche, la pelela o el bacín. Eran tachos, sí, se ve que. Entonces los que hacían evangelismo, mayormente los del Ejército de Salvación, a cargo del general William Bott, predicaban en las esquinas. Y ellos tenían 2 tipos de prenda. Una para el evangelismo y otra para la reunión. Para el evangelismo se ponían siempre una ropa vieja, porque todas las mañanas se le tiraban de los balcones y de las ventanas, ¿usted sabe qué? Entonces ellos seguían predicando, luego iban, se sacaban esa ropa y se ponían la ropa de domingo del templo. Y el domingo siguiente, ¿qué se ponían? De vuelta la ropa. Esos eran los predicadores. Habrá gente así hoy, se encontrará gente así. Pero ellos transformaron su sociedad, su entorno, su comunidad para Cristo. Se abrieron las iglesias más grandes de la historia. De allí surgieron los avivamientos, los hombres de Dios. De allí se comenzó la educación pública, no en las escuelas afuera, sino dentro de la iglesia. Se transformaron leyes, tantas cosas se consiguieron. Hermanos queridos, si el Evangelio estaría solamente circunscripto aquí a las 4 paredes, sería un fracaso. Habacuc dijo, la gloria de Jehová será conocida en toda la tierra como las aguas cubren el mar. Si la iglesia no es relevante a la sociedad, si la iglesia no es relevante al que está caído, al que está en idolatría, al que está borracho, al que está en adulterio, al drogadicto, a la prostituta, entonces cerremos todo y vayamos a dedicarnos a otra cosa. Dios salió a marcar gente. Me apasiona. Me escandaliza que tenga que empezar el juicio por el santuario. Me duele que la gente tenga que morir en su pecado. Ayer estuve en el cementerio un ratito y miraba las tumbas y miraba todo ese escenario inhóspito, deplorable. Y me acordé de un profesor viejo que ya partió con el Señor, que llevaba a sus alumnos en una materia práctica que se llamaba homilética y los hacía subir
alguna tumba y los hacía predicar y que los demás alumnos lo escucharan. Y alguien le preguntó, ¿por qué traes a los alumnos aquí? Para que tomen conciencia de que cada vez que están predicando en un púlpito, en un altar, le tienen que hablar a los muertos y los tienen que resucitar. Hermanos queridos, usted camina y respira todos los días en el colectivo, en el tren, en el trabajo, en el estudio, en la facultad. Pero dice el libro de Efesios que ellos están muertos en sus delitos y pecados. Y usted está vivo entre los muertos. Usted es una persona que Dios ha marcado, le ha puesto una señal, porque usted es una persona que tiene que gemir y que tiene que clamar para que ellos también conozcan a Dios. El varón de lino salió con el tintero a marcar, a marcar, a marcar. Usted a lo mejor es uno de los que está marcados. Usted a lo mejor es uno de los que Dios selló y el verdugo no se le puede arrimar porque dice la sentencia, no os acercaréis donde hubiere una señal. Hay una señal en tu vida, es la señal y el sello, las arras del Espíritu Santo, dice Pablo en Efesios. Esas son las arras que ven tu vida. El ángel destructor va a pasar por al lado tuyo y no te va a tocar porque decir, este es un señalado por Dios. Pero para ser marcado hay que gemir. Para ser marcado hay que clamar. Para ser marcado hay que ser como Lot, que cuando veía las cosas se escandalizaba, las denunciaba, predicaba.